Bueno, gracias le damos al Señor una vez más por ser tan bueno y darnos una oportunidad para estar una vez más enseñándoles en esta gran carrera como es el modelo de Jesús y en nuestra academia. Ya sabemos que nuestra meta es preparar reyes y sacerdotes para conquistar, ¿verdad? Y muy pero muy contentos, vamos a la tercera clase de este primer bimestre. Este primer bimestre, como lo tenemos allí, que son los fundamentos básicos doctrinales. Todo lo que necesitamos para cimentar nuestra fe. Y bueno, bienvenidos, muy contentos otra vez porque están allí, muy pendientes de su clase y esta es su tercera clase. Fe en Dios 1. Vamos a leer rápidamente porque venimos a estudiar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 2. Eso está allí en su material de apoyo. Dice así Hebreos 12, verso 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otras versiones hablan del que inició y terminó la fe. También la Biblia dice que nuestro Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Están los hombres, está Jesús y está Dios. Y que la única forma de llegar hasta el Dios Padre es a través de Jesús. A través de la fe en Jesús podemos alcanzar muchas cosas. Pero esta fe en Dios 1 nos va a hablar de algunos conceptos que vamos a manejar para después entender en fe con Dios o fe en Dios 2 qué podemos lograr a través de la fe. Según lo que hemos podido entender y que ya lo sabemos un poco y queremos ahorita introducir un poquito más de lo que es la fe, hemos aprendido, como lo dice en Hebreos 11:1, volteamos la paginita hacia atrás. Dice así: es pues la fe certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ese es el significado que todos le damos, ¿verdad? Un significado teológico, un significado que lo aprendimos aquí en la palabra. Ahora, ¿qué será certeza? ¿Qué será convicción? Según lo que estamos estudiando, certeza es la realidad no visible y no tangible. También certeza le podemos llamar conocimiento claro y seguro. Aunque usted no lo ve, aunque usted no lo toca, usted está seguro que lo va a obtener en el nombre de Jesús. La fe no imagina. La fe solo recibe y acepta en su corazón realidades que la palabra de Dios declara como tales. Así es la fe. También sabemos que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué será convicción? Es la convicción, es la idea a la que se está fuertemente adherida. La fe es la sustancia de lo que será visible y tangible. También allí en el libro de Hebreos, que lo va a leer de tarea, por favor, todo el libro de Hebreos lo va a leer en su casa y va a compartir con su esposa o con sus discípulos, de que uno de los requisitos fundamentales para agradar a Dios es la fe. Así también lo dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que les buscan. Yo creo que la fe nos llevará a un galardón, y un galardón es mucho más que un premio. Es algo de mucho, pero mucho valor. ¿Qué no es la fe? Que a veces creemos que la fe es decir, lo voy a obtener, lo voy a declarar, lo voy a hacer. No, o es mío, es mío, es mío, y hasta que llega a ser de nosotros. No, la fe no es una actitud mental hacia los problemas. No, la fe no tiene que ver con tu mente, porque según lo que hemos aprendido, la Biblia dice que el hombre espiritual solamente percibe las cosas espirituales, mas el hombre natural difícilmente,
puede percibir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y no naturalmente. Eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que cuando conocemos al Señor, inmediatamente nos da una nueva naturaleza. Somos renacidos, dice la Biblia, de una simiente incorruptible. Al aceptar a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, así como ya lo hicimos a través del arrepentimiento, así como lo hicimos en nuestro encuentro, recibimos a Jesús, somos odres nuevos, estamos arrepentidos, necesitamos la fe para que obre en nuestras vidas. Cuando le aceptamos, esa simiente incorruptible empieza a hacer un efecto positivo en nuestras vidas. Empezamos a copiar, a obtener o a poner en práctica la naturaleza de Dios. Ahora, antes de no conocer al Señor, algunos teníamos fe, pero en cosas que se pueden tocar y que se pueden ver. En cambio, como lo hemos entendido aquí, la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. El Espíritu Santo trae a mi memoria cuando Moisés subió a recibir la inducción de los 10 mandamientos. Dice la Biblia que Moisés no bajaba y el pueblo estaba acostumbrado a ver al líder. Como el líder no llegaba, fundieron todo el oro que habían traído de Egipto, hicieron un becerro y empezaron a adorar ese becerro y colocar su fe en ese becerro de oro. Por eso es que muchos de nosotros también teníamos una medallita en la cartera, teníamos una bichita de San Onofre, o una cartillita, o un escapulario, o a nuestros hijos le colocamos una cinta roja en el tobillo, porque nosotros creíamos que viendo eso, nuestros hijos están protegidos, cuando lo que estamos viendo es todo muy diferente a lo que hacíamos cuando no conocíamos al Señor. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos están aquí conmigo? Es sencillito, ¿verdad? Cuando no conocíamos al Señor estábamos dominados entonces por fuerzas negativas y creíamos solamente en lo que podíamos ver. Ahora en Jesús es diferente porque debemos creer en lo que no hemos visto. Por lo menos yo nunca he visto a Jesús, pero creo tremendamente en mi Jesús. Ya más adelante vamos a ver cuáles son los beneficios o qué podemos lograr a través de la fe en nuestra próxima clase, Dios mediante. Por eso cuando no conocíamos al Señor, había en nuestra vida, había duda, había confusión, había temor, había incredulidad. Pero cuando conocemos a nuestro Señor, inmediatamente nos entrega su Santo Espíritu. Vamos a leer rápidamente Génesis para enseñarle lo que quiero explicarle en esta lección. Génesis 1, primer libro de la Biblia, y el primer versículo o el segundo versículo de la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, Espíritu con E grande y Dios con D grande, se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver que el Señor creó todas las cosas a través de su fe y a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero al principio todo estaba desordenado y vacío. Esa era nuestra vida sin fe, ¿verdad? Antes de conocer al Señor estábamos desordenados, viviendo placeres de la vida que para nosotros creíamos que era bien. Estábamos vacíos y ese vacío lo queríamos llenar con drogas, lo queríamos llenar con alcohol, lo queríamos llenar con relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad? Estábamos desordenados y vacíos. Esa era nuestra condición cuando el Espíritu de Dios no estaba con nosotros o no estaba dentro de nosotros. Por supuesto, una vida desordenada y vacía, como lo dije anteriormente, es una vida insegura, es una vida llena de temores, es una vida llena de duda, de confusión, de errores. Pero así, cuando retomamos una nueva naturaleza, ya las cosas cambian. La mayoría de nosotros llegamos aquí confundidos, unos llegaron enfermos y a través de la fe lograron sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Unos llegaron endeudados y a través de la fe pudieron salir de esa deuda. Unos llegaron
pecadores, pero bueno, pues súper pecadores, como decimos nosotros, pero a través de la fe volvimos a reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solo eso, querido hermano que está oyendo esta preciosa clase, sino que estamos en un error y a través de la fe llegamos a la verdad de Dios. Muchos de nosotros estábamos en pobreza y Dios nos ha llevado a la prosperidad a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, según Romanos 1, vamos a ver qué dice Romanos 1. Romanos 1, verso 7, dice así. ¿Sí? Romanos 1, 17, perdón. Romanos 1, 17. Vamos a leerlo desde el 16, que es muy interesante. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ¿verdad? Esa fe producirá y sigue produciendo un poder en nosotros. Nosotros no somos los mismos desde que nos convertimos. Esa fe va creciendo y va aumentando y seguirá aumentando y creciendo, valga la redundancia, a través que sigas caminando con el Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree, dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú creíste, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Entendimos que aunque éramos pecadores, Dios en su justicia y a través de nuestra fe nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que todos nuestros pecados los echó al fondo del mar y más nunca se acordará de ellos. Eso es fe. Cada vez que el enemigo quiere venirme a acusar de mi pasado, yo inmediatamente le digo: no, ya el Señor me perdonó y me dio una nueva oportunidad. ¿Sabes quién trae el pasado al presente? Satanás, y es para que tu fe mengue y deje de crecer. En este camino vas a tener muchos errores y puedes que antes de llegar a esta clase cometiste otro error, pero gracias a la fe puedes entender que hoy Dios te ha dado una nueva oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice así la Biblia: es revelada por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por su fe vivirá. Aquel que recibe al Señor como su Salvador, como lo han hecho ustedes en el día que estuvieron en su encuentro, o cuando vieron su primera clase, o un domingo aquí en la iglesia, vas a vivir y vas a disfrutar de la fe por justicia. El justo por fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algunas características de la fe que la podemos disfrutar en esta mañana. Lucas capítulo 5, o en el día de hoy, Lucas capítulo 5, por favor. Allí en el verso 4 y 5 dice así: cuando terminó de hablar dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Una de las características que tiene la fe es que debemos creer a su palabra, o a la palabra del autor y consumador de la fe. El primer versículo que empezamos leyendo fue: puesto los ojos en Jesús, el autor, el que inició la fe, pero también tuvo un feliz término esa fe, aunque para muchos puede que no sea, porque dice que se despojó de todo, y no solo eso, sino que entregó su vida muriendo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Diga conmigo: eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? Todos conocen esta historia, y si no la conoce se la voy a parafrasear como dicen los teólogos. Pedro estaba pescando toda una noche. Pedro sabía dónde estaban los peces, Pedro sabía dónde estaban los atunes, Pedro sabía dónde estaban las guabinas, Pedro sabía dónde estaban los corronchos, los tiburones, y esa noche duró toda la noche pescando y no pescó nada. Pero cuando llegó Jesús a ese sitio, empezó a predicar su palabra. El reino estaba allí en la tierra
para ser disfrutado de todo aquel. Y le preguntó a Pedro: Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué estás lavando las redes y por qué estás tan triste? Sus palabras fueron: es que duré toda la noche pescando y no pesqué absolutamente nada. Pero entonces le dijo: bueno, Pedro, móntate en la barca, sígueme y boga mar adentro. Y él dijo: bueno, aunque yo sé que este hombre es un carpintero, voy a hacer caso a su palabra, y en tu nombre o por tu palabra voy a echar la red. La historia termina en que gracias a la fe de Pedro y gracias a creer a las palabras de Jesús, esa pesca fue tan tan grande que no solo pudo llenar su barca, sino que también pudo bendecir a otros con lo que Dios le había bendecido. La fe tiene poder. Si tú crees en la palabra de Dios y en las palabras de Jesús, te garantizo éxito en cualquier área de tu vida. Esta área que estaba experimentando Pedro no fue solamente una área de prosperidad. Su fe lo llevó a alcanzar lo que necesitaba. Ahora, allí en esta clase, al final de este capítulo, o de este subtítulo, o de esta parte que leemos de la pesca milagrosa, podemos ver que Pedro, al llegar a la orilla, después de luchar toda una noche por obtener todo lo que quería, dice la Biblia que dejando las redes y dejando el pescado que tanto necesitaba para sobrevivir, dejándolo todo, se fue detrás de Jesús. Dígale que está a su lado: eso es fe. ¿Qué estaba viendo él en Jesús? Fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Jesús no le ofreció nada. Jesús no le ofreció un barco más grande, no le ofreció dinero. Él se fue detrás de Jesús porque la fe lo había alcanzado. Y hoy podemos ver a ese Simón ya con un nuevo nombre, Pedro, uno de los apóstoles del Señor. Creo firmemente y fielmente que tú vas a ser un discípulo de mucho poder aquí en nuestro ministerio. Solamente créele al Señor y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso te estamos preparando, porque creemos que vas a salir a alcanzar lo que tú quieres a través de la fe. Otra característica de la fe la podemos ver en Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, verso 19 y 20, por favor. Dígale que está a su lado: la fe está por encima de los sentidos. Amén. Tus sentidos difícilmente pueden captar la fe. Mire cómo dice Isaías capítulo 1, verso, vamos a leerlo desde el 18 para que me entienda. De todas maneras yo le voy a hablar de la historia para que sepa de qué estamos hablando. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser más blancos como la lana. Si queréis y oyereis y comeréis el bien de la tierra, y si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mírame por favor. Si usted ve el capítulo 1, en el subtítulo de estos versículos que estamos leyendo, dice: llamamiento al arrepentimiento verdadero. Este pueblo estaba acostumbrado a llevarle un sacrificio a Dios cada vez que cometía un pecado, pero seguían siendo los mismos. En el verso 11 de ese mismo capítulo 1 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor? Que estaba hastiado de que presentaran sacrificios por pecados y seguían siendo los mismos.
Ellos no entendían, sus sentidos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos creían que no, que solamente la salvación se podía conseguir a través del sacrificio. Pero ¿quieres que te diga algo, querido hermano? El sacrificio ya fue hecho hace más de 2000 años y no se sacrificó un animal para que siguiera el pecado en la vida del hombre. No, se sacrificó un hombre para que muriera por ti y por mí, y a través de la fe, aceptándole como tu Salvador, tú puedes ser perdonado de tus pecados. Diga conmigo, eso es fe. Por eso Juan el Bautista, su primo, presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor se hastió de que todo el tiempo le llegaban sacrificios y nunca cumplían lo que hacían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que Dios tiene cosas grandes con ustedes. Amén. Y por eso están aquí recibiendo esta clase. Porque ¿sabes quién tiene fe en ustedes? Dios. Dios tiene fe en ustedes. Otra característica está en Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. Quiero que leamos desde el 3, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Lo puede anotar allí en su libro para que lo estudie, aunque aquí está Primera de Pedro 1:7, pero yo quiero hacerlo del 3 al 9, y entre el 3 y el 9 está el 7 que vamos a tocar allí. Amén. Yo quiero que usted aprenda mucho más en este día. Dice así el subtítulo: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya entendimos, ¿verdad? Que cuando le aceptamos como nuestro Salvador, nacimos de nuevo y ya podemos pensar como Él piensa y actuar como Él actúa. Amén. Que estábamos desordenados y vacíos, pero luego que le aceptamos como nuestro Salvador, esa fe llegó a nuestras vidas y renacimos. Amén. Él nos... Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todavía mucha gente cree que Jesús no resucitó. Algunos dicen que fue para hacer la película en Semana Santa. Pues no, resucitó y está vivo. Amén. No fue Tomás que dijo, si no lo veo, no lo creo. No fue Tomás que dijo, si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no lo creo. La fe supera la duda y la incredulidad, querido hermano. Cosas que ojo no vio ni oído yo están preparadas para aquellos que aman a Dios. Y aquellos que aman a Dios también aman a su Hijo. Luego dice la Biblia, para una herencia incorruptible. Una herencia es algo que no hemos heredado todavía, ¿verdad? Sino que vamos a heredar. Dígale que está a su lado, eso es fe. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. La palabra inmarcesible significa que no se marchita. Reservada en los cielos para nosotros. Vamos al cielo todos algún día, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Eso es fe. Aleluya. Para una esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero,
Perecedero es que es de poca duración, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haber visto, diga conmigo, eso es fe. Yo nunca he visto al Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña que debemos amar a nuestros hermanos. También nos enseña que no amamos a nuestro hermano que lo vemos todos los días y decimos que amamos a Dios que nunca lo hemos visto. Eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? A quien amáis sin haber visto y a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, no hay palabra para describirlo, y glorioso. Verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Diga conmigo, la duda y la incredulidad quitan, desarraigan, echan fuera o se echa fuera a través de la fe. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque no me aguanto. Aleluya. No te quedes solo con esta enseñanza. Pon en práctica lo que recibiste desde acá y creemos que si lo pones en práctica vas a alcanzar cosas grandes. Es más, llegaste a casa de Dios por fe y empezaste a oír la palabra del Señor y allí te quedaste, porque tu entendimiento espiritual fue abierto a través de la fe. Te bendecimos y nos veremos en nuestra próxima clase. Bendiciones.